Bueno, en esta primera sesión vamos a introducir a los participantes a lo que viene a ser el estudio del derecho del trabajo. Cuando nosotros hablamos de la introducción de los derechos de trabajo, justamente hay que tratar de especificar la evolución y justamente por eso hemos dejado una lectura importante del doctor Jorge Rendón Vázquez, profesor emérito de San Marcos, a fin de explicar el desarrollo del derecho del trabajo, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros veamos más adelante los derechos y beneficios sociales, normalmente en el Perú, y ahí también por eso dejamos una lectura mía, de mi autoría, haciendo referencia particularmente de cómo se desarrolla el derecho de trabajo en el tercer mundo, desde el caso peruano, porque es vital, es importante retener o comprender esta particularidad del derecho de trabajo, ¿no? Porque normalmente el país del tercer mundo, a lo que vienen a ser las CTS, gratificaciones, utilidades, las asignaciones que tienen que ver, asignación familiar, los pagos de salud, los pagos por Senati, etcétera. Muchas veces los empleadores con un espíritu medieval, a veces tanto el Estado como los sectores privados, consideran que son sobrecostos todos estos derechos que he mencionado. Claro que hay más, pero dicen que no son costos, sino sobrecostos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Hay que eliminarlo, ¿no? Y muchas veces esa lógica se caracteriza con lo que hace poco dijo, o el año pasado, la presidenta de la CONFIEM, ¿no? Que nuestra regulación parecía una regulación europea, ¿no? Entonces, ustedes recordarán, y eso nos debe llamar bastante la atención porque efectivamente tenemos pues empresarios casi medievales que no van a comprender esta necesidad de lo que viene a ser el papel del derecho de trabajo en tratar de aclimatar la fuerza de trabajo, o sea, nuestras capacidades intelectuales, físicas, al desarrollo económico del país, ¿no? Porque si yo sé que hay un desarrollo económico y mi fuerza de trabajo no puede, o sea, yo como trabajador no puedo acceder a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la recreación, etcétera, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué desarrollo estamos hablando, no? Y más aún, si por el contrario lo que se hace es decir que estamos en nuestras regulaciones de primer mundo, entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a eliminar los derechos de los trabajadores que no mueren, ¿no? Entonces, esa es la desgracia, digamos, de nuestro país y de tener este tipo de empresarios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos indicadores, es importante por eso entallar cuál va a ser, digamos, el lado, el núcleo duro, digamos, o el cierre, o un cierre categorial de los derechos de los trabajadores que no se pueden, digamos, soslayar, no se pueden eliminar, digamos. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque trabajadores, en el sentido de obreros, empleados, como es una denominación vetusta o antigua, pero que de una u otra forma nos da la idea, digamos, del desarrollo en el cual se han encontrado las fuerzas productivas a lo largo de la historia, ¿no? Porque así como hoy podemos hablar de trabajadores, antes no se hablaba de trabajadores, ¿no? ¿De qué se hablaba? Entonces vamos a tratar de ubicar esa situación en los siguientes diapositivas. Historia del trabajo. Claro, cuanto antes de los trabajadores, vamos a hablar en primer momento de lo que vienen a ser los esclavos, ¿no? Y aquí es importante señalar que el esclavo era considerado una cosa, una mercancía viva, ¿no? Era una cosa que hablaban. Y el problema es que el propietario, o en este caso los dueños de los esclavos, tenían la absoluta libertad para hacer y deshacer lo que se hacía en relación con la vida del esclavo, ¿no? Entonces, estamos viendo que en este primer momento, en esta sociedad esclavista, vamos a obtener o vamos a tener que el esclavo es considerado una mercancía. Posterior, en el proceso de decadencia de los estados esclavistas, se va, se va a introducir un grado de aplicación de la lógica civil de los frutos que generaban. El esclavo al construir carreteras, al participar en la agricultura, etcétera, va a generar ciertos productos, ciertas mercancías que no van a ser propiedad de él, sino del esclavista, ¿no?
y el dueño del esclavo se da propiedad, por tanto, de todos los bienes y los valores que producía el esclavo. Pero en la decadencia de este estado, de estos sistemas, lo que va a ocurrir es que progresivamente algunos van a ser liberados, estos esclavos, unos van a negociar su libertad y que va a servir, por ejemplo, para que los puedan contratar, vamos a decir si ese es el término correcto, a través de lo que viene a ser el locatio conductio operarum o la locación de servicios, que viene a ser una lógica de contratación principalmente buscando algunas actividades, algunos servicios que se desarrollen. Y, o en el otro caso, contratación por locación de obra, ¿no? Y que viene a referenciar, digamos, de una u otra forma, unos mecanismos incipientes para poder acceder a los productos y bienes que creaba la fuerza de trabajo en aquel momento. Esto hay que señalarlo, normalmente en la actualidad, a veces eh, esta, esta, esta caracterización de lo que viene a ser el esclavismo, muchas veces lo seguimos viendo, ¿no? Porque normalmente el capitalismo, y particularmente en los países del tercer mundo, requiere de formas precapitalistas para poder eh, expandirse, ¿no? Porque normalmente, y esto es lo trágico, eh, un trabajador, digamos, sin derechos y que puedan ser encerrados en containers o no tener ningún implemento o un equipo de protección personal y es electrocutado, como el caso McDonald's o el caso que ha sido, digamos, en este caso, eh, de los chicos que se murieron quemados en los containers porque estaban encerrados, ¿no? Por el empleador. Entonces, esa lógica de esclavista de una u otra forma en el capitalismo muchas veces es negada, ¿no? Y cuando nosotros vemos los medios de información dicen, no, que es un caso excepcional, ¿no? Claro, son casos excepcionales que nos tienen que llamar la atención de que el capitalismo para poder expandirse requiere, o sea, hace sobrevivir estos mecanismos, ¿no? Si antes se hablaba, por ejemplo, de lo que es el gamonalismo y ahora el latifundismo o el neolatifundismo, en la actualidad, digamos, el desarrollo del capitalismo requiere, o sea, no aniquila este tipo de fenómenos que se supone que debería aniquilarlo, ¿no? Entonces, pero no lo aniquila, ¿no? Sino que convive con este fenómeno, ¿no? Y por eso que cuando nosotros, y un aspecto más importante, dado que se entiende que nosotros estamos en el sistema capitalista, o un tipo de capitalismo que se desarrolla en nuestros países, es importante comprender, ¿no? Porque a veces malentienden los empleadores de que por trabajar nosotros tenemos que estar en la disposición total, ¿no? Absoluta, ¿no? Y ese es un error, ¿no? Ese es retrotraernos a esta etapa que debería ya ser superada, ¿no? Que es el esclavismo, ¿no? Por eso tenemos muchas veces el derecho a la renuncia, ¿no? Yo como persona tengo la posibilidad de renunciar, claro, siguiendo el procedimiento que son 30 días anteriores o se puede subsanar tu jefe inmediato, pero la idea es que hay el derecho a renuncia, ¿no? Yo no puedo, si yo quiero, me voy del trabajo. Esto es importante señalar, ¿no? Porque normalmente hay una idea distorsionada de que yo, por ser trabajador, tengo que disponerme, incluso se deriva a veces a temas sexuales, y eso es importante denunciar, ¿no? Ante ante la comisaría, ante SUNAFIL y ante las autoridades respectivas, ¿no? Entonces, haciendo este pequeño preámbulo, vamos avanzando. Bueno, igual, ¿no? Entonces, al esclavismo va a continuar la sociedad feudal, ¿no? La sociedad feudales se va a caracterizar principalmente porque va a haber una servidumbre, el campesino, que va a estar trabajando la tierra, por un lado, y por el otro lado el señor feudal que va a tener control sobre esa extensión de tierra y que va a obligar, en este caso, a la servidumbre feudal o los campesinos a prestar sus servicios personales en la tierra a cambio de recibir, ¿no? Bien esta contradicción, ¿no? Recibo los productos del campesino, lo dejo vivir, pero él trabaja mi tierra, ¿no? Y lo que él produce me lo da, ¿no? Posiblemente unos porcentajes, 80-20, pero a la larga se observó que estos mecanismos
eran unos mecanismos también de servidumbre al punto de que los, los, los acoplaban a lo que viene a ser la tierra, ¿no? Por eso se habla que cuando los señores feudales vendían su tierra, lo vendían con todo y personal que vivía dentro de esas tierras, ¿no? Entonces, aquí va a existir una facultad de apropiación del señor feudal de los frutos producidos por el siervo o el colono, ¿no? En nuestro caso también el pongo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo que ellos decían era que esa apropiación era producto de la protección y el usufructo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque incluso en la sociedad actual también, ¿no? Ahora mucho se habla de una protección contra la delincuencia, ¿no? Por eso tú tienes que pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tienes que pagar ciertos tributos, o se elevan los tributos, porque hay que proteger, ¿no? Estamos volviendo a veces a esa lógica de refeudalización, ¿no? Bueno, los excedentes agropecuarios, los depósitos, seguridad, estabilidad de mercancías, clima. Claro, eso también va a originar una pelea, digamos, con la naciente burguesía, ¿no? Y esto es porque muchas veces los territorios requieren una agilización de los trámites para lo que viene a ser el intercambio de mercancías, ¿no? Los señores feudales, a estar cerrados en ciertas fortalezas, en ciertos parámetros territoriales, muchas veces cobraban impuestos diversos, no había homogeneidad, todo era dispersidad. Entonces hay una contradicción aquí con el ámbito de desarrollo del capitalismo. Y la burguesía, los comerciantes particularmente en sus inicios, van a tener que luchar para que esto se vaya resolviendo, ¿no? Obviamente que acá va a tener connotaciones incluso anticlericales, ¿no? Y bueno, y la forma más, digamos, la forma más primigenia que viene a desarrollarse en nuestro país, de lo que viene a ser el, el, las propias relaciones laborales, se va a ver, digamos, en lo que vienen a ser las corporaciones, ¿no? Que van a contener maestros, compañeros u oficiales y aprendices. Aquí se va a dar la primera forma, digamos, de organización, digamos, claro, pero no se habla específicamente de una organización de clase, que son las organizaciones de trabajadores, que eso también lo vamos a ver en el último apartado, ¿no? Parte de los derechos colectivos. Pero aquí se está hablando ya de maestros que realizan obras, los oficiales que eran los que iban a ser posteriormente maestros, y los aprendices que son los que están en formación, ¿no? Entonces, aquí hay que evaluar esto porque son organizaciones pluriclasistas y que muchas veces también a la larga van a ser un escollo para el desarrollo de las primeras industrias que se van a dar en la decadencia de este sistema feudal, ¿no? Porque de ahí van a tener bastante connotación lo que viene a ser las ciudades. Las ciudades van a ser el eje central del desarrollo económico a través del comercio, y que va a permitir el surgimiento de lo que vamos a estudiar ahora, que es el capitalismo, ¿no? En este caso. Bueno, aquí lo que se tiene que tomar en cuenta en estas sociedades actuales, correcto, lo que tenemos que tomar en cuenta es que, y aquí vamos entrando en materia, poco a poco ya, eh, lo que va a estar en intercambio, al igual que en las sociedades capitalistas en general, es eh, siempre va a haber un intercambio de mercancías, ¿no? Pero en el capitalismo hay una mercancía en particular, ¿no? Una mercancía que va a tener, por ejemplo, un valor de uso, ¿no? Un zapato lo uso para caminar, pero también el zapato tiene un valor de cambio, ¿no? Que puede ser 50 soles en gamarra, 100 soles en bata, etcétera, ¿no? Esas mercancías, todas las mercancías o mercaderías, como algunos lo llamarían en gamarra, en el capitalismo hay una en particular, una mercancía en particular que sirve su uso para generar valores, ¿no? Y esto es importante señalarlo, ¿no? Porque el zapato que hemos señalado, si tú lo usas, no te va a generar ningún valor, ¿no? No te va a generar 100 soles, ni 80, ni 100, 200, nada. Lo usas y se desgasta y se acabó, ¿no? Lo compraste, tu valor de cambio, listo. Pero en el capitalismo hay una mercancía en particular que si tú lo usas, te da dinero, te da valor. Y eso lo hemos visto en los últimos días, ¿no? ¿Por qué, digamos, se buscaban, por ejemplo, con los programas reactiva,
dar dinero a las grandes empresas para que éstas pudieran pagarle ¿a quién? A los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente ese es digamos, el reconocimiento al uso de su fuerza de trabajo, ¿no? Porque decían que no había dinero para pagar, ¿no? Y con esto que quiero decir que dentro de la sociedad capitalista, el factor fundamental, digamos, de lo que viene a ser esta mercancía particular que genera valores es la fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo viene a ser definida como la capacidad física, intelectual que el trabajador tiene al momento de desplegar su fuerza de trabajo, ¿no? Si a mí me contratan como abogado, mi capacidad física, intelectual, viene a ser pues los conocimientos que adquirí durante mi estancia, tanto en el pre y en el posgrado de San Marcos, para poner a disposición de mi cliente, ¿no? Entonces, yo voy a poner a disposición mi fuerza de trabajo para que esta persona me remunere, ¿no? Entonces, mi producto posiblemente sea una demanda, un escrito, una sentencia, un decreto, etcétera, ¿no? Pero ahí está mi producto, ¿no? Y al final nada de eso me va a pertenecer. Ahora vamos a ver entonces que la fuerza de trabajo es el eje central sobre el cual se mueve el capitalismo, ¿no? Vamos a ver entonces algunas particularidades más, ¿no? Claro, y aquí hemos puesto que la fuerza de trabajo, ¿no? Uno contrata, como la vez pasada escuchaba muchas veces a las personas que realizan actividades comerciales, uno contrata a alguien no para ganar lo mismo, ¿no? Sino para obtener una ganancia, ¿no? Si yo contrato a mi persona, ¿no? y, y yo sé que me genera pues 800 soles, yo no le voy a pagar 800 soles, ¿no? Tengo que pagarle menos, 200 soles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no voy a obtener una ganancia, ¿no? Claro, la lógica es muy elemental, ¿no? Pero esto a veces no entiende muchas personas, ¿no? Uno contrata para ganar, ¿no? Nunca contrata para perder, ni para ganar lo mismo, ¿no? Y esa es, digamos, la lógica que va a servir para hacer las contrataciones de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque justamente, dado que la fuerza de trabajo, o sea, mi capacidad intelectual física, me sirve para poder, al ser desplegada, ser desarrollada dentro de la jornada de trabajo, yo voy a generar valores que van a servir para que el empleador, en este caso puede ser el Estado o un capitalista o un micro pequeño eh, empresario, va a contratar mis servicios para que yo le genere ciertos productos o servicios que le van a dar a él una ganancia, ¿no? Obviamente, ¿no? Y esa ganancia se explica porque es la fuerza de trabajo, o sea, mi capacidad intelectual física, que le va a generar eso, ¿no? No hay otro, ¿no? La máquina no genera valores, el algodón tampoco, o sea, nada de eso, ¿no? A lo sumo, eso se mimetiza o se concentra en el producto y nada más, ¿no? Pero lo que genera ese plus va a ser justamente el uso de mi fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, muchas veces en la contratación de trabajo vamos a ver que va a existir un capital adelantado que va a articular mi fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, un capital adelantado que ya va a tener en consideración dentro de lo que viene a ser la empresa, cuánto valgo yo, cuánto debo valer según las leyes del mercado, sueldo mínimo, cuánto me va a costar el trabajador, ¿no? Claro, y durante los años que trabaja, voy a dar, digamos, todo mi capacidad de trabajo a la empresa o al Estado y que al final, digamos, del desgaste total, cuando ya tenga 60, se supone, ¿no? 65 años ya debería jubilarme, ¿no? Claro, desde luego que en nuestro país, dado que la esperanza de vida es 70 años, mucha gente sigue viviendo, sigue trabajando hasta la muerte, ¿no? ¿Y por qué? Porque las remuneraciones, perdón, las pensiones, tanto en las AFP como en el Estado, muchas veces en promedio, en el Estado 600, 700, y en las AFP 1000 soles, ¿no? Entonces, no cubren lo que un trabajador en actividad podría dar, ¿no? Bueno, en lo que se refiere al acrecentamiento del valor de la fuerza de trabajo, claro, esto se va a explicar también por el grado de división del trabajo en nuestro país, ¿no? Si, si, si hay trabajo simple, por ejemplo, la remuneración evidentemente va a ser menor, ¿no? Si hay trabajo complejo, que es una suma de trabajos simples, muchas veces por su propia caracterización va a requerir ciertos
elementos mayores, digamos, de mayor capacitación, de mayor pago en este caso, ¿no? Obviamente que el uso de los medios técnicos y científicos también en el proceso de producción van a generar lo que viene a ser estos procesos de, de extensión de la jornada de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad se habla lo que viene a ser el derecho de desconexión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas no, cuando se hace trabajo remoto, el uso, en este caso, el uso o la introducción de medios técnicos científicos, no respeta, digamos, que la jornada de trabajo son 8 horas, ¿no? Y muchas veces le dice al trabajador, disculpa que te moleste, que estás durmiendo, que estás en tu familia, me ha surgido este inconveniente, no sé, ¿me podrías explicar? Y el trabajador, por miedo, por, digamos, ya una moral de esclavo, muchas veces se subordina a esta lógica y acepta, ¿no? Continúa explicando, ¿no? Y es normal eso, ¿no? Porque obviamente la presión psicológica del empleador muchas veces pesa y tiene que ceder, ¿no? A pesar de que ya desde la norma ha establecido el respeto de las 8 horas sobre este trabajo, ¿no? Y el derecho de desconexión. ¿Qué quiere decir derecho de desconexión? Que yo no estoy obligado, pues, posterior a esa jornada de trabajo, a atender, digamos, eh, lo, las necesidades de la empresa que puedan surgir, ¿no? Porque ya mi jornada de trabajo acabó, ¿no? Entonces tenemos que me puedo desconectar, ¿no? Apago mi celular, apago la laptop, etcétera, ¿no? Y bueno, la naturaleza de la actividad y el desarrollo económico de la sociedad. Claro, esto es importante porque muchas veces la fuerza de trabajo va a estar ligada principalmente al desarrollo económico del país, ¿no? Si nuestro país sigue siendo tercermundista, no hay proceso de desarrollo de industrialización del país, pues vamos a tener una fuerza de trabajo atrofiada, ¿no? Que convive con el esclavismo, que convive con las formas de explotación sexual. Hace poco se hablaba de cómo vienen articulando las bandas que vienen generando que a las mujeres las vienen captando para llevarlas a la prostitución. Entonces, esas formas de explotación precapitalistas conviven, ¿no? En nuestro país con este desarrollo, este tipo de capitalismo que se desarrolla en nuestro país. Entonces, si ese es el valor de la fuerza de trabajo, obviamente va a estar atrofiada, ¿no? No va a poder ni acceder a los beneficios a nada, ¿no? Y bueno, otros aspectos relevantes son los productos creados por la fuerza de trabajo, claro, que tiene que ver principalmente con el valor de los medios de producción empleados, el valor de la fuerza de trabajo y la plusvalía que ya hemos señalado. Bueno, en relación a la apropiación privada del trabajo, ¿no? Claro, en todas las sociedades que hemos visto anteriormente siempre ha habido apropiación privada del trabajo ajeno, ¿no? O sea, yo como me apropio en el esclavismo del trabajo ajeno, considero al esclavo como una cosa que habla, ¿no? No tiene derecho, entonces me apropio de todo de su trabajo, ¿no? En el feudalismo, el campesino, ¿no? El siervo de la gleba, cómo yo me apropio, cómo hago esa apropiación privada del trabajo ajeno. Bueno, le digo que va a vivir ahí en esos terrenos, pero como consecuencia me va a pagar a mí el 80-90% y luego le hago una mague, como se puede decir, coloquialmente, y lo endeudo, ¿no? Hasta que es parte de la tierra y lo vendo con todo el terreno si es que yo deseo, ¿no? Y en el capitalismo es igual, ¿no? Hay una apropiación privada del trabajo ajeno, ¿no? Como ya indicamos en el ejemplo, uno contrata no para poder perder, sino para poder ganar, ¿no? Bajo esa premisa elemental, se van a ir estructurando también las contrataciones de la fuerza de trabajo, ¿no? A veces, eh, en las discusiones que se dan en el ámbito de la academia, hay personas que consideran que el trabajador no es una mercancía, ¿no? Posiblemente lo han escuchado de la OIT, ¿no? La Organización Internacional de Trabajo. Es que muchas veces la OIT parte de premisas o programáticas que no existen, ¿no? De declamaciones que nunca se van a realizar, ¿no? Incluso por eso hay acuerdos de la ONU, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? También son otras premisas que se vienen realizando que distorsionan evidentemente todo el aparato productivo de los países, particularmente los países del tercer mundo, ¿no? Pero son declamaciones inexistentes, ¿no? Y el error es que
confunde la OIT trabajo con fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo que hemos explicado, el trabajo es el empleo de la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, cómo yo desarrollo mis actividades dentro de la jornada de trabajo. Pero en esta distorsión, la OIT muchas veces no considera, o sea, dice que el trabajo no es una mercancía, ¿no? Pero cuando observamos, la fuerza de trabajo sí es una mercancía, ¿no? Y eso no es una declamación moral, ¿no? Es una constatación de la realidad que se envuelve en el capitalismo. Y eso nos debe llevar a algunas consecuencias que aquí se están señalando. Bueno, la reproducción permanente de las relaciones sociales capitalistas. Claro, cuando se habla de la reproducción, hay que tomar en cuenta que muchas veces la fuerza de trabajo, para que ésta pueda permanecer, digamos, en su, en su, en su lógica, digamos, de explotación, requiere pues de que la fuerza de trabajo se dedique se le oriente una educación científica, ¿no? Por eso los medios de información, mañana, tarde y noche, les van a suministrar siempre morbosidad, degeneración, depravación, ¿no? Y no es casual por eso que en nuestro país la televisión basura, digamos, del canal 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, sean promotores de este tipo de contenido, ¿no? Un contenido que desalma, que alienante, vamos a llamarlo en general, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Tener trabajadores pues que no conozcan sus derechos de trabajador, que se dediquen al alcohol y otras actividades de mal vivir, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿qué otros aspectos podemos sacar de lo que viene a ser la apropiación privada del trabajo ajeno? Claro, el enmascaramiento de la realidad del proceso de creación del valor, ¿no? Esto es importante porque a veces se dice, no, no existe una apropiación privada, ¿no? Y cuando nosotros vemos las AFP, ¿qué son? ¿No es apropiación privada de los fondos de pensiones de los trabajadores? Sí, ¿no? Pero dicen, no, eso no es así, ¿no? El afiliado es el cliente, es el dueño, ¿no? Sí, ¿y por qué no le permites que él defina cómo usar sus fondos de pensiones? No, es que nosotros somos, digamos, la entidad encargada, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí vemos, digamos, las contradicciones que se dan, ¿no? Y luego sale digamos, un gerente que asalariado, digamos, de los fondos de pensiones, pero que sirve como un ideólogo para decir que las AFP van a quebrar, que, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos los gerentes. Entonces, ¿por qué? Porque ellos enmascaran la realidad de estos procesos de creación del valor, ¿no? Y solo le dicen, no, que es un tema técnico. Entonces ya los excluimos a todos los pensionistas porque ellos no son los técnicos. Entonces, que hablen los técnicos. ¿Y quiénes son los técnicos? Asalariados, ¿no? Entonces, vemos que los ideólogos siempre enmascaran eso, ¿no? Tratan de enmascarar la apropiación privada de este trabajo ajeno que no les corresponde, ¿no? Bueno, la perennización de la situación de los trabajadores como personas desprovistas total, los medios de producción y su aumento progresivo, ¿no? Eso también, claro, el trabajador lo único que tiene es su fuerza de trabajo, su capacidad intelectual física para poder ponerla a disposición. Y bueno, lo otro también es el aumento de capital para el capitalista como consecuencia de la extracción de la plusvalía. Claro, esto es importante señalarlo porque normalmente, como ya lo hemos señalado anteriormente, la extracción, el eje central va a ser la extracción de plusvalía, ¿no? O sea, el valor excedente que genera el trabajador y que no le es reconocido. Esa es la plusvalía, ¿no? Vamos a ver las siguientes diapositivas y ya vamos entrando al objeto del estudio de derecho de trabajo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Eh, la adquisición de la propiedad, ¿no? La propiedad se puede transmitir a través del derecho civil, como los contratos o derechos de sucesiones, que vienen a ser, por ejemplo, las herencias, ¿no? Yo compro y vendo y transfiero la propiedad, ¿no? Pero en el caso del derecho del trabajo, el modo de adquirir, por ejemplo, se ha dado en el proceso de adquisición originaria. La acumulación originaria que viene a ser más que todo el despojo de los países del tercer mundo a través del coloniaje y las actividades de rapiña que han hecho el Imperio Británico, el Imperio Español, etcétera, ¿no? Que han de una u otra forma despojado de las tierras a través de métodos violentos, ¿no? Y que actualmente siguen, ¿no? En nuestro país, ¿no? Que ahora no se dan cuenta, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, ahora que se habla del derrame de mercurio, y pues en la Amazonía es donde justamente se hace este tipo aún, ¿no? De adquisición originaria de la propiedad, ¿no? ¿Cómo es? Matando dirigentes eh, de los pueblos de Aguajún, ¿no? Eh, haciéndole, digamos,
en las tierras donde no deberían introducirse la población, bueno, en las tierras eh, ajenas, las tierras que son, digamos, protegidas, matando a los animalitos, ahí están, contaminando con petróleo, desplazando las poblaciones, etcétera. Entonces, eso también es un método en el capitalismo de desarrollar, ¿no? De este tipo de adquisición, ¿no? Yo adquiero luego de haber quemado las tierras, de haberlos desplazados, de haber eliminado su ecosistema, la adquiero, voy al Estado, registros públicos, o voy adquiriendo, en este caso, esa propiedad, ¿no? En este caso, a través de métodos violentos, ¿no? Usurpo. Hace poco también hablaba de las colonias alemanas, ¿no? Que estaban también haciendo persecución a los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, hay una adquisición derivada que también va a ser parte de esa acumulación originaria, ¿no? Se va a derivar, en este caso, como producto de esta adquisición originaria a través de las generaciones sucesivas, ¿no? Y bueno, lo que es importante aquí, y esta es nuestra rama de estudio y estamos ubicando después de todo este proceso, que tiene que ver en la adquisición de la propiedad del trabajo, que se divide en dos, ¿no? El personal, que podría ser señalado como el trabajo autónomo, o sea, yo mismo me autoexploto o realizo actividades como independiente, y el trabajo ajeno, ¿no? Como yo quiero la propiedad del trabajo ajeno, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Porque normalmente en nuestro país, un país de informales, 70%, y es lo que muchas veces lleva, digamos, a que sea muy reducido, o en la práctica yo hago trabajo ajeno, o sea, un trabajo para otro, quien se apropia, digamos, de los servicios, de los productos que yo creo. Pero en esa lógica, el trabajo que yo realizo tiene esas características, ¿no? Pero yo estoy, digamos, con contratos, entonces hay una necesidad justamente de iniciar procesos judiciales para poder hacer que se me reconozca, ¿no? Porque se vive en la informalidad y muchas veces esto es aprovechado por los empleadores, ¿no? Bueno, la adquisición de la propiedad por el trabajo propio, y estas son características más que todo para el desarrollo de trabajo independiente, ¿no? Y que muchas veces está ligado al trabajo familiar también de las microempresas, ¿no? Porque muchas veces ellos son los que están ligados a actividades, digamos, que van a generar sus productos o sus servicios, pero ellos mismos son los que consumen, o para ellos mismos, ¿no? Actividades de subsistencia a veces, ¿no? En esto no vamos a dar mucho detalle, pero sí señalar esos aspectos indicados, porque aún ellos incluso tienen una capacidad productiva propia, o también tienen los instrumentos de trabajo propios, ¿no? En lo que se tiene que ver es el trabajo ajeno, que es lo específico que nosotros debemos señalar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se va a hablar de lo que viene a ser que va a existir un marco normativo para transferir, obtener, conservar esa fuerza de trabajo, un- la voluntad también, que es importante, del trabajador, ¿no? Una voluntad relativa, en el sentido de que, si hay bien, es cierto, hay necesidad, pero a veces hay necesidad de que se acepte el trabajo que se hace, ¿no? Y bueno, la importancia, claro, de la propiedad de los medios de producción que no tiene el trabajador no tiene medios de producción, por ejemplo, hidrocarburos, petróleo, eh, que también podemos, la salud, la educación, eh, perdón, estos son algunos servicios, pero medio de producción en el sentido de tener ciertas extensiones, por ejemplo, la agroindustria, el bosque, la madera, el mar, ¿no? Que sean susceptibles de ser, digamos, de hacer introducir ahí trabajadores para salarizarlo. Entonces, esos medios de producción no tienen el trabajador, ¿no? Que solamente tenemos nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Entonces es importante señalarlo, ¿no? Porque a veces uno dice, pero ¿qué es un medio de producción? Mi medio de producción es mi libro, yo como abogado, ¿no? ¿Cuál es mi código civil, ¿no? Mi código o mis leyes de trabajo. Ese es no, eso no es medio de producción, ¿no? Ese es tu instrumento de trabajo, ¿no? Con lo cual tú haces tu trabajo, ¿no? Pero medio de producción es algo más grande, es algo mucho más, que sirve justamente para poder asalarizar o crear esa relación de, de, vamos a llamarlo así, de explotación, para poder generar este trabajo sobre el cual yo me voy a
apropiar, ¿no?, de los productos y los servicios, ¿no?, que generen. Entonces, vamos a tener que, como ya hemos señalado, un trabajo ajeno que va a generar plusvalía, un trabajo ajeno que va a hacer, que va a requerir un propietario libre. O sea, yo tengo que estar libre, no tengo que estar atado a una relación esclavista y disponer de mi fuerza de trabajo y no tener, digamos, medios para autosostenerme, ¿no? Sino por eso uno tiene que requerir, digamos, al mercado laboral para poder adquirir, digamos, la remuneración correspondiente, ¿no? Y bueno, en lo que tiene que ver, y esto ya es parte, digamos, de la dinámica de los contratos laborales, en lo que nosotros vamos a estudiar. Aquí es importante señalar, por ejemplo, una diferencia importante de los trabajadores, tanto de lo que es la actividad pública y lo que viene a ser la actividad privada, ¿no? Cuando nosotros hagamos referencia, principalmente hay que tener la noción de, nuestra conciencia, de que vamos a hablar, en primer lugar, siempre, digamos, de las actividades de los trabajadores de la actividad privada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Trabajadores que estén asalariados o tengan un contrato para empresas privadas, ¿no? Puede ser micro, pequeña, mediana y gran empresa, pero nosotros siempre haremos, nuestros comentarios siempre van a ser referidos a la gran empresa, ¿no? ¿Qué es una gran empresa? Como hemos dicho, un capitalista que tenga el control de un medio de producción, ¿no? Por ejemplo, la banca, Carlos Rodríguez Pastor, ¿no? Yo estoy asalarizado o soy un cajero, digamos, de uno de los dos bancos de Credicorp, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando, por tanto, del señor que vende emoliente o, o el señor que me prepara mi maca con leche con mi torreja, ¿no? No, de él no estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de estas grandes empresas que hacen este tipo de contrataciones, ¿no? Y que en general puede servir para, de una u otra forma, tomar en cuenta. Mis comentarios siempre van a ser referidos a este tipo de relación, ¿no? No vayan a pensar que estoy refiriéndome a veces del microempresario, del pequeño empresario, ¿no? Porque ellos no controlan nada, ¿no? Sino estamos hablando de los grandes sectores que son, y en la actualidad justamente hace poco revisaba algunos informes de la revista Forbes, de los multimillonarios que hay en el Perú, ¿no? Son 6, ¿no? Incluso en la pandemia dice que de 4 han pasado a 6. Entonces, y el 40% de su riqueza han incrementado, ¿no? Entonces, qué raro, uno dice, ¿no? Y uno dice, el programa Reactiva, ¿para qué ha servido? Para eso, ¿no? Y la suspensión perfecta también, ¿no? Y otros aspectos más que el Estado implementado. Pero bueno, a estos sectores nos estamos refiriendo siempre cuando hagamos nuestros comentarios, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de este sector privado, es porque justamente las actividades que están regidas por la lógica de la rentabilidad, de la plusvalía, ¿no? Y es ahí donde muchas veces la contratación va a estar referido principalmente en relación al decreto legislativo 728. Hay otros métodos de contrataciones, sí, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer referencia principalmente a este, ¿no? El decreto legislativo 728, ¿no? Pero el tema es que hay otros regímenes, sí, régimen agrario, el régimen de la MIPE, el teletrabajo, el minero, pesquero, construcción civil, etcétera, trabajadores del hogar, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer referencia a lo general, ¿no? Se dice por eso el régimen general 728, ¿no? Régimen especiales, MIP, ¿no? Pero la lógica del 728 muchas veces es la que prima en general en todos los contratos, ¿no? Lo específico está pues en estos regímenes en específico. Y bueno, esto es en el sector privado, ¿no? El sector privado. El sector estatal, muchas veces la diferencia es que son actividades que no generan este tipo de plusvalía, ¿no? Claro que el Estado puede utilizar, el Estado muchas veces utiliza este tipo de contratos, ¿no? El 728. Y este es el carácter anormal, ¿no? Digamos, de la contratación, ¿no? No debería hacer eso, pero lo hace. ¿Desde cuándo? Desde siempre, ¿no? Y si no, utiliza un régimen precario, ¿no? Que son a veces el servicio no personal, ¿no? Pero la lógica del contrato en condiciones normales va a ser la 276, la 1057 y la hora, la actual, la 30057, ley Servir, ¿no? Pero, como sabemos, a veces la educación, la salud, la, y otros servicios de la población no generan actividades de rentabilidad para el Estado, ¿no? Por eso son servicios sociales que se dan, ¿no? No es que va a generar una plusvalía en su actividad
al asalariarlo, ¿no? Educación no, sino que van a ser más que todo actividades sociales. Claro que hay empresas del Estado, ¿no? Pero eso sería en todo caso un Estado empresario, ¿no? Actividades como Petroperú, actividades que están ligadas a veces en actividades del Estado propio que realizan, ¿no? O a veces parte de ciertos grado de participación en, en las acciones también, ¿no? Pero cuando hace contratación de la fuerza de trabajo tiene que hacerlo bajo la lógica del régimen privado, ¿no? ¿Y cuál es esa? El 728, 728. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a atender principalmente a este contrato, y salvo que cuando hagamos referencia para el sector público también lo vamos a señalar, ¿no? No hay problema, pero hay que tener en claro esta diferencia, ¿no? Del trabajador del sector público y del sector privado, ¿no? Y muchas veces esto es importante y pongo un ejemplo, ¿no? En el sector público, por ejemplo, el conflicto está entre el Estado y el trabajador, ¿no? Y la lógica es por el poder, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha dado las huelgas que se dan en torno al SUTEP, por ejemplo, Sindicato Unitario, aunque antes era único, de trabajadores de educación peruana, ¿no? Ellos tenían un pliego de reclamo y decían, ¿no? Que la educación sea científica, ¿no? Claro, como hemos señalado, en Perú aún se cree pues en que los terremotos son causados por fuerzas alienígenas, ¿no? O que es un castigo de divino, etcétera, ¿no? Pero bueno, la idea es que la dimensión de la lucha que se da entre el Estado y el capital tiene una lógica de poder, y cuando hay reclamaciones de este calibre se está tratando de direccionar lo que viene a ser la política educativa, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se puede hacer en el ámbito privado, ¿no? El ámbito privado, por ejemplo, el colegio que está a la vuelta de mi casa, ¿no? Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? Este no va a tener esa lógica, digamos, o esa dimensión que va a permitir de una u otra forma eh, tener esa pretensión de la lucha sindical, ¿no? No va a haber control, digamos, o una política nacional de esa envergadura, ¿no? Por el contrario, puedes solicitar el sindicato dentro de una empresa la mejoría de sus condiciones de trabajo propias, ¿no? Claro, si es que hablamos ya de una confederación general de trabajadores, ya tendría otra lógica de unificar a ambos espacios, ¿no? Tanto el sector público y privado, ¿no? Que los podría aglutinar para reivindicar estos derechos fundamentales del trabajador. ¿Por qué? Porque justamente con este ejemplo queremos señalar estas diferenciaciones que pueden ser útiles, digamos, para comprender las lógicas diferentes que existen tanto en el Estado y tanto en el sector privado, ¿correcto? El sector privado crea una persona natural o jurídica, una empresa, ¿no? ¿Correcto? Entonces vamos con esta última ya para pasar a lo que vienen a ser las preguntas que ustedes consideren pertinentes, ¿no? El derecho del trabajo, su campo de estudio de los derechos de trabajo, de los derechos de los trabajadores. Aquí hay que señalar algo importante, ¿no? Normalmente hay una tendencia, digamos, dentro del seno de la lucha de derecho del trabajo, particularmente los que nos dedicamos a esto, de crear o creer que el derecho del trabajo hay una doble lógica, ¿no? Que hay pro, pro empleadores y pro trabajadores. No, no existe una doble lógica, ¿no? Hay una lógica única, digamos, ¿no? Que es justamente la defensa de los sectores vulnerables, que es el caso del trabajador, ¿no? Porque a veces se malentiende y por eso hay universidades privadas que promueven esta lógica alienante, ¿no? A mi juicio, de que hay un derecho laboral empresarial, ¿no? Esto hay que tratar de matizarlo bien porque históricamente el derecho del trabajo ha sido denominado en sus inicios derecho obrero, luego derecho sindical, luego ha sido señalado como derecho industrial o derecho de las industrias. ¿Por qué? Porque también está vinculado pues con las actividades obreras muchas veces de aquel periodo de la revolución industrial. Y también ha sido denominado de una u otra forma, como hemos señalado también, derecho obrero, y que al final su categoría fundamental ha sido derecho del trabajo, ¿no? Para poder señalar esta rama fundamental, ¿no? ¿Y por qué hacemos esta revisión muy rápida de la evolución de la denominación del derecho de trabajo? Porque muchas veces ahora en su distorsión y porque no hay, digamos, un ejército de intelectuales que defienda a los trabajadores, muy pocos hay, ¿no? Como he puesto en el ejemplo, ¿no? Del profesor emérito Jorge Rendón Baje, Francisco Gómez Valdés, Francisco Javier Romero Montes, algunos profesores de San Marcos,
que aún siguen esa batalla, ¿no? Pero que también en la actualidad lamentablemente han sido pasados al ostracismo, digamos, porque ya, digamos, las nuevas generaciones no los conocen, ¿no? Pero es importante señalarlo porque ahora esa manía, digamos, de las empresas privadas, asociaciones, negocios de la educación, eh, difunden estas anomalías del derecho de trabajo y le dicen derecho laboral empresarial o derecho empresarial laboral, ¿no? Y estas son distorsiones, ¿no?, que hacen las universidades privadas a fin de arrancar de su seno todas estas explicaciones de fondo que hemos hecho, ¿no?, de la explotación, de la plusvalía. Para ellos, el mejor alumno alienado, en este caso, pero para ellos educado, es que te repita la ley, ¿no? Si yo hubiera iniciado leyéndoles la ley, ¿qué sentido hubiera tenido toda esta cátedra, ¿no? Pero acá la idea es entender el aspecto de fondo, que les sirva a ustedes para reflexionar, ¿no? Por eso si ustedes con las enseñanzas de hoy día pueden aplicarlas en su vida, digamos, laboral, por ejemplo, si mi empleador dice, oiga, señor, usted tiene que hacer hasta la hora que yo quiero, ¿no? O a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Usted tiene que acostarse conmigo para ascender, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar si hemos leído la historia? Entonces, tenemos que reaccionar de manera enérgica rechazando esas cuestiones, ¿no? Porque no estamos en una sociedad esclavista y tenemos que denunciarlo penalmente ante esas autoridades, ¿no? Pero esa es la idea, digamos, de comprender la lógica del desarrollo del derecho de trabajo, ¿no? Pero esto no lo van a señalar las empresas privadas o negocios educativos, ¿no?, que prefieren tener estudiantes alienados o enajenados del tema de fondo de lo que implica el derecho del trabajo, ¿no? Y por eso la denominación siempre será siempre ella, ¿no? Y siempre será una posición unívoca, ¿no? No hay doble lógica, ¿no? Solo hay una, nada más. Entonces, es derecho del trabajo. Y el derecho de trabajo hay muchos aspectos, ¿no? Individual, colectivo, procesal, arbitraje y fiscalización, ¿no? Individual, que es lo que vamos a ver, ¿no? Remuneración, que vamos a ver, CTS, gratificaciones. Colectivo, individual, libertad sindical, negociación colectiva, huelga y lo que ya adelantamos como el derecho, que es el derecho cenicienta, ¿no?, que es la participación en la empresa, que se ha reducido a utilidades, ¿no? Porque antes había congestión, participación en cuotas en la empresa, ¿sabe? El trabajador empresario que se le llamaba, ¿no? Luego el tema procesal, ¿no?, que tiene que ver con cómo hacer mi demanda, el tema también de los plazos, el tema de la competencia, el tema de los recursos, etcétera, ¿no? El arbitraje, que también ahora se ha disparado por el tema de que muchos empleadores son renuentes a llegar a acuerdos con los trabajadores y acuden al arbitraje, el proceso de negociación colectiva, a fin de tener un laudo o sentencia arbitral que les permita acceder, digamos, a ciertas mejoras de sus condiciones de trabajo. Bueno, y la fiscalización, que viene a ser principalmente las actividades ligadas a evaluar, a controlar, vigilar el cumplimiento de las normas de derecho de trabajo, ¿no?, o sea, las normas anteriores que hemos indicado. Eso es importante porque eh, ahora se ha disparado también bastante el tema de Sunafil, ¿no?, que incluso se pueden hacer denuncias vía red. Ingresas a la página de Sunafil y pones denuncia virtual, incluso es anónimo, ¿no? Y bueno, el otro, que es el derecho de la seguridad social, que lamentablemente en nuestro país, como es un país de tercer mundo, está ligado a curarte si estás enfermo y a recibir un dinerito o una limosna que se llama pensión, pero que eh, se supone que sirve para tu jubilación. Pero como hemos indicado, muchas veces obliga al trabajador a continuar laborando hasta su muerte, ¿no? Y eso es, claro, mal llamado seguridad social, pero hacemos esa referencia porque es lo que la ideología del derecho de trabajo dominante, que es acrítico, dice que es, ¿no? Pero cuando nosotros observamos que la seguridad social no es eso, ¿no? Si es un mecanismo de redistribución de la riqueza, este tiene que comprender no solamente la salud, las pensiones, tiene que comprender la vivienda, la alimentación, la educación, y el subempleo, la informalidad y otros aspectos que tienen que ver con la vida del trabajador, ¿no?, la recreación, etcétera. Y que debería expandirse hasta esas áreas, pero que no se da en ese sentido. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que viene a ser el derecho individual y vamos a hablar de la CTS, de la contrato de trabajo, etcétera, ¿no?, como está en el sílabus, y también vamos a hablar un poco de derecho colectivo, ¿no? Vamos a tratar esas áreas, pero dejamos constancia
de una u otra forma de lo que corresponde los demás derechos. Bueno, no quiero cansarlos, pero vamos a, vamos a avanzar hasta aquí y ya vamos a ponernos a disposición de sus preguntas. Con esto estamos terminando esta primera sesión. Les agradezco bastante su atención y muchísimas gracias.